Muy bien, muy bien, muy bien. Habíamos visto la primera parte de termodinámica. Haremos un breve repaso y luego continuar con la segunda ley de termodinámica. Dijimos termodinámica, una palabra compuesta de termo, que significa calor, dinámica, trabajo. Y termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. Esta trilogía vamos a ver en todo este tema: energía, calor, trabajo, energía, calor, trabajo. De cómo la energía se transforma en calor, el calor en trabajo o viceversa. La primera palabra que hemos visto es sistema, más concretamente sistema termodinámico. Sistema termodinámico. Es una porción limitada de materia que se la considera en forma aislada e independiente de influencias térmicas o mecánicas. Sistema termodinámico. Ejemplo, el aula de clase, un termo, un cilindro con gas, etc. Sistema termodinámico. Otra palabra que hemos visto es proceso termodinámico. El proceso es la transformación que experimenta el sistema. Puede ser compresión, si el volumen disminuye, expansión, si el volumen aumenta, como en este caso, combustión, si se quema, enfriamiento, si baja la temperatura, calentamiento, si sube la temperatura, etc. El proceso termodinámico es la que experimenta el sistema. El trabajo con cambio de volumen vamos a verlo la próxima semana. La deducción de estas fórmulas que son bastante sencillas. De todos modos, hay proceso isobárico a presión constante, isocórico a volumen constante, proceso isotérmico a temperatura constante y proceso adiabático donde el calor permanece constante. Eso vamos a verlo la próxima semana. La primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica. Dice lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, un sistema termodinámico que consiste en un cilindro que contiene un gas. Este sistema recibe calor. Recibe calor. El calor es una forma de energía. Y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Este calor entregado puede transformarse en trabajo hecho por el sistema. Empuja el pistón y se convierte en trabajo hecho por el sistema. Más W. Es una posibilidad. Y la otra posibilidad, si es que no hay trabajo, puede que incremente la energía interna. Incrementa la energía interna. De energía interna 1 pasa a energía interna 2. Básicamente esa es la primera ley de termodinámica. El calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema. O el calor entregado a un sistema se transforma en un incremento de energía interna delta U. O las dos. Esa es la primera ley de termodinámica, que escrito en fórmula es la siguiente. Esta.
esta. Vamos a separar un poquito. El calor entregado a un sistema, una cantidad de calor, no se pierde. Se transforma en trabajo hecho por el sistema. Y o se transforma en un incremento de su energía interna. Esa es la primera ley de termodinámica. El calor entregado a un sistema termodinámico se transforma en trabajo, W, hecho por el sistema y o en incremento de su energía interna. En las dos fue una sola. También hemos explicado de que tomar en cuenta los signos. Por ejemplo, el calor se considera positivo cuando es calor entregado al sistema o ganado por el sistema. $50. Más Q. Ese es el calor positivo. En cambio, se considera negativo cuando el sistema pierde calor. En ese caso, el calor es negativo. Calor perdido es negativo. Calor ganado positivo. Y en lo que respecta al trabajo, el trabajo realizado por el sistema es positivo. Por ejemplo, en la expansión, el trabajo es positivo. Y en la compresión, es trabajo negativo. Cuando se hace trabajo sobre el sistema, es negativo. Esto también lo veremos en los ejemplos. Vimos un ejemplo de... Bueno, ahora veremos la segunda ley de termodinámica. Segunda ley de termodinámica. Recordamos que la termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor. Procesos donde la energía se transforma en calor y el calor se transforma en trabajo. Transformar la energía en calor no es tan complicado. Por ejemplo, si tuviéramos un recipiente con 1 litro de gasolina, entonces esa gasolina tiene una cantidad de calor, de combustión, calor, energía calorífica. Si prendemos un fosforito, se quema la gasolina. Entonces la energía se transformó en calor. El problema principal es este. ¿Cómo transformar el calor en trabajo? ¿Cómo transformar el calor en trabajo? Y eso lo consigue mediante una máquina térmica o un motor. ¿Cómo? Mediante una máquina térmica que básicamente se llama también motor. Eso es. El calor se transforma en trabajo mediante una máquina térmica o lo que se llama motor. Eso es. Veremos de forma esquemática el motor o la máquina térmica. Esquema de una máquina térmica. Aquí está. Esquema de una máquina térmica o un motor. Ya. Este círculo es la máquina térmica o lo que estamos diciendo es el motor. Es el motor. Este motor
recibe una cantidad de calor, calor 1. La flecha amarilla está indicando que está recibiendo una cantidad de calor 1, que según el dato es de 7 por 10 a la cuarta calorías, 70.000 calorías. De esa cantidad de calorías, una parte lo transforma en trabajo. Se transforma en trabajo. Pero hay otra cantidad de calor que no se puede aprovechar y se disipa por el escape. El ejemplo indica que está disipándose por el escape una cantidad de 2 por 10 a la cuarta calorías. Entonces, esto primeramente es el calor entregado. Calor entregado. No se puede aprovechar todo el calor. Hay calor disipado. Si quieren, en las movilidades hay un escape. Y una fracción es trabajo realizado. Ya. Entonces, de esta cantidad de calor que se está entregando, una parte se transforma en trabajo. Pero hay otra parte que se disipa por el escape. Una parte se transforma en trabajo, pero otra parte se disipa por el escape. Este es el esquema de una máquina térmica. Aquí viene la segunda ley. Como la energía no se crea ni se destruye, permanece constante. Si se están entregando 70.000 calorías y se disipa por el escape 20.000, el trabajo realizado será de 50.000 calorías. ¿No? Es imposible evitar el escape. Es imposible. No se ha inventado una máquina térmica. Estoy hablando de máquina térmica, no máquina eléctrica. Es imposible que el calor se transforme en trabajo en su totalidad. Y eso lo expresa la segunda ley de termodinámica, cuyo enunciado es el siguiente. Segunda ley de termodinámica, tan sencilla como la primera. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Por eso que en la ciudad vemos las movilidades particulares o públicas tienen un escape, caliente, calor, gas que se disipa por el escape. Ese calor no se aprovecha. La segunda ley de termodinámica dice eso. Es imposible que una máquina térmica, un motor, transforme todo el calor íntegramente en trabajo. O, dicho de otra manera, es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Imposible. Esa es la segunda ley de termodinámica. Memorícenla en 2 minutos y voy a preguntar a 3 personas.
Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a preguntar a Josué Burgos, ¿qué dice la segunda ley de termodinámica? Bueno, creo que no vino o no participa. Luis Alan Gutiérrez. Luis Alan Gutiérrez. Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina. Bueno, no están. Entonces, decía, una de las formas de expresar la segunda ley de termodinámica dice: es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. Por eso también podemos entonces definir el rendimiento. Esto es importante, el rendimiento. No solamente en termodinámica, en todo, es muy importante el rendimiento. Y se define así. El rendimiento, que está aquí en el cuadro azul, es la relación entre el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. El trabajo realizado con respecto al calor suministrado. A eso se llama rendimiento. No solamente en la parte de termodinámica, en todo es importante el rendimiento, aún en la parte académica. Pero primero veamos el rendimiento en termodinámica. Trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Muy bien. Aquí era 1, el calor. El rendimiento es la relación entre el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Si se multiplica por 100, tenemos en porcentaje. En porcentaje. Por ejemplo, se entregó una cantidad de calor Q sub 1 de 70.000 calorías. Está aquí en el denominador 70.000 calorías. Y de esas 70.000 calorías, 50.000 se transformaron en trabajo. 50.000. Dividiendo 50.000 entre 70.000 da 0,714. Si multiplicamos por 100, sería 71,4%. Sería el rendimiento de esa máquina térmica. Como siempre va a haber calor disipado, entonces, digo yo otra vez, es imposible que una máquina térmica tenga el 100% de rendimiento. Imposible. Eso es el rendimiento. Yo estaba hablando del rendimiento académico, ¿no? El rendimiento académico también es interesante. Poco se lo considera, o por lo menos yo no he participado de reuniones donde se analiza el rendimiento académico. Por ejemplo, en estos dos grupos de física, el grupo F1 y el grupo SB, tenemos una cantidad de estudiantes de 87. ¿Cuántos están participando en la clase de hoy? 39. 39 entre 87, 44,8%. 45%. El rendimiento es del 45%.
en esta clase, ¿no? Claro, estoy dividiendo los participantes, a ver, son 39. 39. Los inscritos, 87. 39 entre 87, 48, 44,8, 45%. 45%. Los que están participando. Yo pretendo, por eso, hablando de rendimiento, yo pretendo que el 90% apruebe la materia. Pero como ven, no todo depende de mí. Yo pongo el 100% o si puedo el 120% en el trabajo. Pero imagínense, 55% de estudiantes no asisten a clases. Y bueno, al final, cuando llega la calificación final, ojalá que este 45%, los que están presentes, aprueben la materia. Yo creo que van a aprobar. Pero hay otras materias donde los aprobados son del 15%, del 10%, o sea, el rendimiento académico es muy bajo. Y eso significa, por supuesto, dinero, ¿no? Bueno, ahora menos problemático porque no estamos en clases presenciales. Pero en las clases presenciales, igual. Por ejemplo, cada docente tiene un salario, un pago, ¿no? Entonces, la universidad está pagando docentes. Y por diferentes motivos, si el rendimiento es bajo, ese es dinero no muy bien aprovechado. Bueno, mejor sigamos. Ya vimos el equivalente mecánico del calor. ¿Alguna pregunta sobre la primera ley o la segunda ley de termodinámica? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces vamos a ver un par de ejercicios. A ver. Vamos a buscar. Ya. Bien, 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 bien. Veremos un par de problemas de calorimetría. Vuelvo a reiterar. El tercer examen parcial, que será seguramente la primera semana de marzo, un problema sí o sí es de calorimetría. Calor latente, calor sensible. Otro problema es de termodinámica, que veremos en la próxima semana, algunos problemas de termodinámica, y seguramente un problema de dilatación, y otro de gravitación, que es el último tema que vamos a ver. Recordando calorimetría, hemos visto calor sensible y calor latente. Calor sensible. En el calor sensible, como estamos viendo aquí, o recordando en la fórmula, en el calor sensible, lo que cambia es la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero no cambia de estado. Si es líquido, sigue líquido. Si es sólido, continúa sólido, y si es gaseoso, continúa en estado gaseoso. No cambia el estado, pero sí, si gana calor, aumenta la temperatura. Si pierde calor, disminuye la temperatura. Entonces, el calor sensible es el calor ganado o perdido, con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. En cambio, el calor latente, su fórmula Q, M por L. L es el calor de transformación, cuando se transforma de sólido a líquido, de líquido a gas, o al revés, de gas a líquido y de líquido a sólido. Es el calor de transformación.
Y esa transformación se efectúa a temperatura constante, a temperatura constante. Por ejemplo, el hielo se funde a 0 grados centígrados, siempre. El agua hierve a 100 grados centígrados. Y así cada elemento compuesto tiene su calor de fusión y su calor de evaporación, que son constantes. Entonces, en el calor latente cambia el estado, pero no cambia la temperatura. Veamos un problema inicial aquí. 1. ¿Qué cantidad de calor se debe quitar a medio litro de agua que está a 40 grados para convertirlo en hielo a menos 80? El proceso aquí no es directo. No puedo poner yo aquí, a ver, digamos, para que no se equivoquen, en la fórmula no puedo, temperatura final, no puedo poner yo menos 8 y temperatura inicial, algunos se equivocan, ponen 40. Eso está mal. No es así. O sea, el proceso no se puede directamente fundir el agua a 40 grados o solidificar, perdón, el agua a 40 grados, ¿no? Entonces, eso no sucede. Sucede etapas de un proceso. Lo que queremos es, como estamos viendo en el problema, lo que queremos es el agua que está a 40 grados, ¿no? Transformarlo en hielo a menos 8. Entonces, primero hay que enfriar el agua de 40 a 0, calor sensible. Luego, convertir el agua en hielo a 0 grados, calor latente. Y finalmente, enfriar el hielo de 0 a menos 8 grados. Entonces, son 3 etapas en este proceso. Los datos he anotado aquí. El volumen del agua, medio litro, que se puede transformar a centímetros cúbicos. Aquí están los datos. Los datos. Volumen del agua, medio litro. Temperatura inicial del agua, 40 grados centígrados. Temperatura final del hielo. Temperatura final del hielo, menos 8 grados centígrados. Y los datos de tabla, he puesto con color rojo, calor específico del agua, 1 caloría por grado centígrado. Calor específico del hielo, 0,5 calorías por grado centígrado. Siempre será así. Calor de fusión del hielo, 80 calorías por gramo. Y densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, estos son los datos del problema y con esos datos podemos empezar la solución. Aquí, menos 8 no es la temperatura inicial, es la temperatura final del hielo. Ya. Entonces, primeramente, aquí tenemos el calor quitado para enfriar el agua de 40 a 0 grados centígrados. Es calor sensible. Y el calor sensible tendríamos masa, aquí está el calor sensible, que sería masa por calor específico, temperatura final menos inicial. Como tenemos el volumen, pero no la masa del agua, en base a la definición de densidad, densidad es masa sobre volumen, entonces, en base a eso despejamos la masa, de modo que la masa será densidad por volumen. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, medio litro de agua son 500 centímetros cúbicos, de modo que la masa es de 500 gramos. Entonces simplemente se sustituye. Tenemos la masa, 500 gramos. Aquí es lo que estoy sustituyendo. La masa son 500 gramos
El calor específico del agua es una caloría. Estamos enfriando el agua a temperatura final de 0 y la inicial de 40. Se hacen las operaciones y sale negativo. ¿Por qué? Porque es calor quitado. 0 menos 40 menos 40, 40 por 500, 20.000. O sea, se deben quitar 20.000 calorías para enfriar medio litro de agua de 40 grados a 0 grados centígrados. Eso es. Luego, que ya tenemos el calor para enfriar el agua, que son 20.000 calorías, calculamos el calor para convertirlo en hielo. Para eso aplicamos el calor latente, que es igual a la masa por el calor de transformación. La masa por el calor de transformación. La masa, otra vez, son 500 gramos. El calor de transformación es 80 calorías por gramo. Aquí estamos colocando 80. Pero este detalle, como estamos quitando, entonces es menos 80 calorías por gramo. Cuando se quita calor, como explicamos al principio, el calor es negativo. Multiplicando 500 por 80 da 40.000 calorías, menos 40.000 calorías. Esta es la cantidad de calor para transformar a 0 grados centígrados 500 gramos de agua en hielo. Eso es. Pero el problema pide hielo a menos 8 grados centígrados. Entonces tenemos que enfriar el hielo. Calor para enfriar el hielo. Otra vez calor sensible. El calor sensible es el calor quitado o ganado con cambio de temperatura. Calor 3. Masa del hielo. Ya aquí se fundió. Calor específico del hielo. Temperatura final del hielo y la inicial del hielo. Entonces, como vimos, la masa se mantiene. Son 500 gramos. El calor específico del hielo es un dato constante, 0,5 calorías por grado centígrado. La temperatura final del hielo que queremos obtener es menos 8. Y la inicial, cuando está fundido, es 0. Se hacen operaciones y queda menos 2.000 calorías. Menos 2.000 calorías. El calor total será entonces la suma del calor 1 más calor 2 más calor 3. 20.000 más 40.000, 60.000. Más 2.000, 62.000. El calor total a quitar serían menos 62.000 calorías. Menos 62.000 calorías. Ese es un ejemplo. Entonces, reitero, practiquen estos ejemplos. Pueden buscar problemas resueltos, inclusive hay en Google e Internet. Problemas propuestos, problemas resueltos, y posiblemente yo envío un práctico la próxima semana. Muy bien. Problema número 2. Problema número 2. Un calorímetro. Un calorímetro. Un calorímetro de cobre. O sea, ya saben, el calorímetro es el recipiente, el vaso. De 300 gramos, la masa del calorímetro. Contiene medio litro de agua. Medio litro de agua. O sea, 500 gramos de masa de agua a 40 grados centígrados. Se introducen 100 gramos de hielo a menos 8 grados centígrados. Calcular la temperatura final del conjunto. Entonces, como ven, siempre hay una lógica aquí. Si el agua está a 40 grados centígrados
y se introduce hielo a -8, por supuesto se va a enfriar. La temperatura final, lógicamente, va a ser menos que 40. ¿No? Va a ser menos que 40. Si por si acaso hacen operaciones y sale más, algo está mal. Es importante también analizar los resultados. Algo está mal. Bien, otra vez tenemos hielo. Esta vez se va a calentar, se va a fundir y va a llegar a la temperatura final. En los problemas de calorimetría, sí o sí, o siempre, siempre, tienen que aplicar el equilibrio térmico, que es el siguiente. En todos los casos de calorimetría, el equilibrio térmico expresa que el calor ganado es igual al calor perdido, o al revés. El calor perdido es igual al calor ganado. El calor ganado es positivo, no es necesario ponerlo ahí, pero el calor perdido es negativo. Ten mucho cuidado, el calor perdido es negativo. Siempre, siempre se cumple y hay una lógica. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿quién gana calor? El hielo, porque de -8 se va a calentar a 0, se va a fundir y se vuelve agua tibia. ¿Quién pierde calor? El agua y el calorímetro. O sea, porque estaba a 40 grados. Se van a enfriar, pierden calor. Entonces, reitero, el hielo gana calor. Primeramente, para calentarse de -8 a 0, calor 1. Para fundirse y convertirse en agua, calor 2. Y para llegar a la temperatura final, calor 3. O sea, tengan en cuenta cuando hay cambio de fase, si se transforma o no se transforma. ¿Quién pierde calor? El agua, menos Q sub 1, calor sensible. Y el calorímetro, el vaso, menos Q sub 2. Entonces veamos cada uno de estos calores. El primero, calor 1 para calentar el hielo de -8 a 0. Una vez más, estamos diciendo por quinta vez, el calor sensible es el calor ganado o perdido con cambio de temperatura. El calor, entonces el hielo se calienta, como he puesto aquí, de -8 a 0. Se calienta el hielo. Entonces, simplemente se desplaza. La masa del hielo, según los datos, son 100 gramos. El calor específico del hielo es 0,5, siempre. Se está calentando hasta 0, la temperatura final del hielo es 0, y la inicial del hielo era -8. Se hace la operación. Como el hielo está recibiendo calor, evidentemente el calor es positivo, más 400 calorías. Ustedes saben que si no más no se pone, pero si no hay, es positivo. Si es negativo, sí o sí hay que ponerlo. Este es el primer calor que pierde el agua y el calorímetro para calentar el hielo. Cuando ya está a 0 grados centígrados, entonces tiene que fundirse. Fundirse. Calor para fundir el hielo. Y ese calor es latente. Calor para fundir a 0 grados. Siempre a 0 grados se funde el hielo. Otra vez, los datos son sencillos. La masa del hielo son 100 gramos. El calor de fusión del hielo es 80. Noten la diferencia, ahora es positivo porque se está entregando calor para fundir el hielo. En cambio, cuando se está quitando, es negativo. La operación, 80%, 8.000 calorías. 8.000 calorías es entonces el calor necesario para fundir el hielo. Luego, ese hielo fundido va a pasar a la temperatura final del conjunto. Es calor sensible. Y la fórmula del calor sensible siempre es masa por calor específico por la diferencia de temperaturas. Aquí está. Masa por calor específico por la diferencia de temperaturas.
Ahora, noten aquí que el hielo de 100 gramos solamente se ha fundido. Se ha vuelto agua, pero sigue siendo 100. Sigue siendo 100. Por eso, en este caso, la masa del agua es la misma masa del hielo, ¿no? Que es 100. La masa del agua es la misma masa del hielo, que es 100, esta. Ya se volvió agua. Entonces el calor específico es 1. Temperatura final es lo que estamos buscando. No sabemos, es la pregunta. El agua estaba a 40 grados, se introducen 100 gramos de hielo y se va a enfriar. ¿A cuánto? No sabemos. Y la inicial de ese hielo fundido es 0. Se hacen las operaciones. Bueno, no se pueden hacer porque hay una incógnita que es la temperatura. Esa es entonces la expresión del calor sensible, donde el hielo llega a la temperatura final. Calor perdido. El calor perdido por el agua. Calor sensible porque el agua estaba a 40 grados y no sabemos a qué temperatura va a llegar cuando se introduce el hielo. Otra vez tenemos la masa del agua. Estamos hablando ahora del medio litro de agua, o sea, de los 500 gramos de agua. El calor específico, 1 caloría por grado centígrado. La temperatura final que estamos buscando no se sabe, y la inicial del agua es 40. Tenemos la ecuación del calor perdido por el agua. Una expresión similar será el calor perdido por el calorímetro. También es calor sensible. También es calor sensible. Pero esta vez sería el calor 5, calor sensible, masa del calorímetro por calor específico del calorímetro, temperatura final que estamos buscando y la inicial del calorímetro. De igual manera se reemplazan los datos. La masa del calorímetro eran 300 gramos. De cobre. Entonces es el calor específico del cobre, 0,093. Temperatura final que se está buscando y la inicial del calorímetro, al igual que del agua, era 40. Queda otra ecuación. Entonces dijimos al principio, el calor ganado por el hielo es igual al calor perdido por el agua y el calorímetro. Calor 1 era 400 calorías. Si se acuerdan, aquí tenemos el calor 1, 400. El calor 2, 8000. Y el calor 3 tiene esta expresión. Entonces aquí tenemos el calor 1, que está aquí. Calor 1, 400. Calor 2, 8000. El calor 3 está en función de la temperatura final. Estos calores son del hielo. El calor para calentar el hielo, para fundirlo y para llevarlo a la temperatura final. Similarmente, el calor, que aquí está negativo, el calor que pierde el agua y el calor que pierde el calorímetro. Como ven, es una ecuación de primer grado con una incógnita. En la siguiente ecuación he copiado sin poner las unidades por motivo de espacio y de claridad. 400 calorías más 8000. El 0 es 0, no pasa nada. 100 por 1, 100. Y por T, 100T. 100T. Luego, en el segundo miembro, lo mismo. 500 por 1, 500. Y queda 500 por T menos 40. 300 por 0,093 por T menos 40. Y se hace la operación.
400 más 8.000, 8.400 por 100t. 500, esto ustedes lo saben, se multiplica por cada término, ¿no? 500 por t, 500 por 40, y tenemos 500t, y 500 por 40 es 2.000. 300 por 0,93 por t es 27,9t. Y 300 por 0,093 por 40 da 1.116. Queda una ecuación de primer grado con una incógnita. Los términos que tengan t al primer miembro y los que no tengan al segundo miembro. Se despeja y sale 20,25 grados centígrados. Entonces, hay cierta lógica, porque evidentemente, como el agua estaba a 40 grados, se introduce hielo y llega a enfriarse hasta 20,25 grados centígrados. ¿Alguna pregunta del problema, jóvenes? Bueno, Todo entendido, hija. no hay preguntas, qué bien. Todo claro. Eh, Problema número 3. Ingeniero, hace dos clases, no me acuerdo, hizo un ejercicio que nos dio de tarea para ver cuánto queda, no sé si lo tiene ahí. ¿Cuánto cree? Perdón, ¿otra vez? Un ejercicio nos dio o sea, ahí faltó que saquemos la temperatura y nos dijo que la saquemos nosotros, y en ese ejercicio quedó la temperatura en 5,93 grados. Ah, puede ser, puede ser. Sí, a mí me ¿Qué- salió eso también. Era este 5,93. mismo, ahora que me acuerdo, era este mismo ejercicio, me parece, solamente que, claro, en ese problema, si usted lo tiene ahí apuntado, porque les mandé, creo, este apunte, no eran 100 gramos de hielo, eran 200 gramos de hielo. Evidentemente, hay lógica, si se introducen 200, como dice el compañero, la temperatura es 5,5, como él ha sacado, debe estar bien, 5,5, cuando eran 200 gramos. Pero cuando son solamente 100, la temperatura, como hemos sacado, es de 20,25. Bien, a ver, aquí tenemos otro problema. Un calorímetro de cobre de 300 gramos contiene medio litro de agua a 25 grados centígrados. Se introduce una muestra desconocida de 100 gramos a 150 grados centígrados. Si la temperatura final del conjunto es de 26 grados, calcular el calor específico de la muestra desconocida, o de la muestra, claro. En su cuaderno, donde están, hagan el planteo y después vamos a ver si han hecho bien. Tomen el tiempo, a ver, 10 minutos para que hagan este problema.
Hola, hola. ¿Cuánto salió de calor específico? ¿Alguien sacó? ¿Nadie? Como les había sugerido, siempre se cumple esta ecuación. En este caso, ¿quién gana calor? El agua. ¿Y el Muy bien. calorímetro? ¿Quién más? El calorímetro. Muy bien, eso es. Calorímetro. Ya. ¿Y quién pierde calor? ¿Nos escucha? La muestra desconocida. Desconocida. Muy bien. La muestra. Todo es calor sensible. Todo es calor sensible. A ver. Voy a copiarlo de aquí. Calor ganado. Más calor ganado. Y pierde la muestra. Lo voy a copiar, después lo cambio. Ya. Bueno, gana el agua. Masa. Masa del agua. Ya. Calor específico del agua. Esto no. Temperatura final del conjunto y la inicial del agua. El calorímetro, ¿está bien? Y aquí pierde la muestra, menos la masa de la muestra, que puede ser S, calor específico de la muestra que se está buscando, temperatura final del conjunto y la inicial de la muestra. Esta sería la ecuación. Como ven, no es tan complicada. Reemplazan los datos y despejan el calor específico. Despejar se subrese. Reemplazan todos los datos y lo reemplazan. Muy bien. Jóvenes, de mi parte nada más. Tenemos de 3 minutos otro laboratorio con el otro grupo. Así que, y con ustedes nos vemos a las 5. A ver si alguien lo hace para las 5:15, ¿no? El laboratorio. Ingeniero, ¿pueden mandarlo el documento para